Estamos en la serie de los milagros de Jesús, y hoy estamos con el tema 17, que por título es el impuesto del templo en la boca del pez. Y todo está basado a Mateo 17, Mateo capítulo 17, versículo 24, 25, 26 y 27. Vamos a abrir la Biblia y vamos a Mateo 17, del versículo 24 al 27. Una vez más, la serie es Los Milagros de Jesús. Vamos al tema 17, que es el impuesto del templo en la boca del pez. Mateo 17, versículo 24. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? En manera de pregunta. En el versículo 25, él dijo, cuando dice él, se refiere a Pedro, él dijo sí. Y al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? En el 26, Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tomalo y abrirle la boca, hallarás un estatero, tomarlo y dáselo por mí y por ti. Señor, te doy gracias hoy en este día. Gracias por tus misericordias. Y estoy aquí como un instrumento, porque ¿quién soy yo, Señor, para representarte? Si soy polvo de la tierra. Pero a ti, Señor, te ha agradado y has puesto a tu siervo para que pueda, Señor, a través de este instrumento, darles el mensaje a tu pueblo y a tu iglesia. Te pido de tu gracia, Señor, y que seas tú quien conduzca este servicio, y que no sean palabras humanas, sino que todo sea, Señor, a través de lo que tú dejaste escrito en este libro, donde encontramos toda la sabiduría. Me pongo en tus manos, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te doy gracias. El tema del impuesto del templo en la boca del pez. El impuesto o el tributo, en el ámbito económico, el tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado o a la nación para que éste lo distribuya de manera equitativa. O de acuerdo a las necesidades del momento. Exceptuando algunos casos, los tributos se pagan mediante prestaciones monetarias y se pueden agrupar en 3 categorías, que son los impuestos, contribuciones y las tasas. Yo creo que todos los aquí presentes sabemos lo que son los impuestos, los tributos. En México se le llama el IVA. En diferentes países tal vez tengan una manera diferente de nombrar, de llamarle, pero lo que sí no cambia es que tenemos que pagar esos impuestos. Precisamente aquí en Estados Unidos, yo creo que a muchos no nos agrada cuando vemos, al recibir nuestro
salario semanal, quincenal o mensual, como viene desglosado los impuestos que van para cada área. Y como les decía, esto va para cada ciudadano, para que el Estado o la nación lo distribuya de manera equitativa. Y este es un tema muy importante porque se ha visto y se ve, y desde los tiempos pasados lo vamos a ver en la enseñanza, un gran abuso de los impuestos. Vamos a entrar al tema, como les decía yo, en Mateo 17, 24, nos dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Se puede observar que al visitar, al presentarse, al acercarse a Pedro, fueron de una manera exigente para el pago del tributo o de los impuestos. Cuando dice aquí en la primera parte, cuando llegaron a Capernaum, vinieron, la palabra venir, vinieron, que viene del griego prosersomai, que tiene un significado de presentarse, de visitar o de acercarse. De acercarse, llegaron y se acercaron a Pedro. Es lo que hicieron estas personas. Cuando dice vinieron, se acercaron a Pedro. Este impuesto no tenía nada que ver con el impuesto requerido por las autoridades romanas, porque acuérdense que en aquel tiempo los que tenían el mandato era Roma. Entonces este impuesto no tenía nada que ver con las autoridades romanas, sino que era la contribución requerida de todo israelita para el servicio del templo. Y se dice que fue una ley mosaica que Dios dio a Moisés, porque no solo los mandamientos que le dio en la tabla es la ley, sino que aparte de esos mandamientos dio muchas más órdenes. Entonces, cuando se dice que es una ley mosaica, tiene el significado de que Dios le dijo a Moisés acerca de este impuesto. Y lo vamos a verificar en Éxodo 30. Vamos a ir a Éxodo 30 para verificar que era una ley mosaica, un mandato que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Y desde aquel tiempo hasta cuando Jesucristo vino a la tierra hecho carne, se seguía, porque los israelitas eran fieles, o eran muy atentos, que respetaran es diferente. Cuando digo atentos es que seguían lo que el Señor lo que Dios les había dicho desde aquellos tiempos hasta el presente, lo siguen haciendo. Que lo respeten es diferente, pero ellos siguen como una manera de costumbre, vamos a llamarlo así, porque ellos créeme que ellos siguen haciendo muchas costumbres de los antepasados. Vamos a ir a Éxodo 30 para comprobar. Éxodo 30, versículo 11, del 11 al 16. Éxodo 30, versículo 11 al 16, y vamos a comprobar que era una ley mosaica. Cuando se dice ley mosaica, es una ley que Dios le dio a Moisés. Dice 30:11: habló también Jehová a Moisés diciendo:
El 12. Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Cuando habla aquí la palabra mortandad, que viene del hebreo neguef, que tiene un significado figurativo, que es contagiar en una enfermedad, ya sea una plaga, porque acuérdense que en aquel tiempo había bastante, lo que más se frecuentaba era la lepra. Entonces cuando le dice el Señor a Moisés, para que no haya en ellos mortandad, para que no haya en ellos una enfermedad, alguna plaga contagiosa, cuando lo hayas contado, en el 13 dice, esto dará todo aquel que sea contado. O sea, le estaba diciendo lo que tenía que dar cada persona que iba a ser contado. Era un censo, se le llama censo. Esto dará a cada aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Si nos damos cuenta, desde aquel tiempo, la ofrenda, el impuesto que se daba era para el templo. Así como en Mateo, los cobradores fueron y le dijeron a Pedro, tu maestro no paga los 2 dracmas, no paga el impuesto. Aquí en Éxodo, en estos primeros versículos, dos cosas aparecen en los primeros versículos de esta instrucción: la ocasión y el objeto del dinero de la expiación. La ocasión era cuando tomes el número, cuando hagas el censo. Cuando se hacía un censo, cada hombre era llevado, por decirlo así, delante de Dios. Y este era el preciso momento escogido para recordarles su condición y su consiguiente necesidad de redención. Mientras no se trate con el pecado, si Dios es traído a tener contacto con el ser humano como tales, Él debe, por la santidad misma de su naturaleza, tomar conocimiento de la culpa del ser humano. Por eso se hace esta amable provisión, su significancia típica, sencillamente, la verdad que se encuentra en cada página de las Escrituras, a saber que todos los hombres necesitamos un rescate del alma. No hay ningún ser humano, cuando dice hombre se refiere al ser humano. No hay ningún ser humano que no necesite un rescate del alma. El objeto es que no haya mortandad, que no haya ese contagio. Y mientras no hay ese rescate del alma, el contagio será siempre el pecado. Por eso, cada ser humano, mientras no haya un rescate de su alma, será contagiado al pecado. Ya que, como se ha comentado, si Dios repara en el pecador sus pecados, debe ser para juicio, a menos que esté bajo la protección
de la expiación. Una ilustración sorprendente de esto se encuentra en el reinado de David. El rey fue tentado, estando orgulloso de la fortaleza de su ejército, a llevar a cabo un censo de su pueblo. ¿Cuántos recuerdan que David, por sí mismo, hizo un censo sin tener una orden de Dios? Él, por sí mismo, hizo un censo. Y dijo el rey David a Joab: haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente, pero descuido en cuanto a que cada hombre descuidó en que cada hombre tenía que dar un rescate por su alma. Cuando el rey David le dijo a Joab: haz un censo para saber cuántas personas son, descuidó que el hombre tenía que dar un rescate por su alma. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Les cayó esa mortandad, esa enfermedad, les mandó una plaga, porque Dios nunca le dijo: tendrás que hacer un censo, sino el rey David, en su propia decisión, mandó a hacer un censo. Y eso está en 2 de Samuel 24, para que lo puedan leer cuando tengan oportunidad. Esto fue aún más notable por el hecho de que David confesó su pecado inmediatamente. Recuerden que David, al momento que mandó a hacer el censo, enseguida confesó su pecado, se dio cuenta que había fallado. Confesó su pecado inmediatamente después de que el pueblo fue censado, pero aunque Dios trató con él en tierna gracia y compasión, le dio a elegir el castigo. El juicio no podría ser evitado. Las demandas de Dios deben ser reconocidas. Si no se hace lo que Dios dice, trae consecuencias. El rey David lo experimentó. ¿Y por qué estamos yendo al rey David? ¿Qué tiene que ver con el censo? Tiene que ver que a Moisés el Señor le dio una orden, que contara, que hiciera un censo, para que ahí se implementara esa ley mosaica de dar ese impuesto para sostención del templo de Dios. La suma que se debía de dar en medio del ciclo, que era una moneda que se usaba como norma comercial en aquel tiempo. Estamos hablando de Éxodo. En aquel tiempo se daba un ciclo que era una moneda que se usaba como norma comercial, que era la que se comerciaba ese ciclo, es con el que podían comprar en aquel tiempo. Y vamos a continuar. Nos quedamos en el 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. El 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por sus personas. 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Otra cosa requiere en estos versículos
especial atención. Todo hombre, rico o pobre, tenían que dar exactamente el mismo valor delante de Dios. El rico pagaría, no, el rico no pagaría más ni el pobre pagaría menos. Cuando se plantea la cuestión del pecado, no hay diferencia entre el rico ni el pobre a la vista de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos dice el apóstol. Y cuando dice destituidos es que no alcanzarán la gloria de Dios. Si nos damos cuenta, entonces ese pago de impuestos viene desde la ley mosaica, que es en Éxodo 30. Y como les repito una vez más, los israelitas tienen todo eso de presente. Y ellos siguen haciendo desde las costumbres, ellos siguen y continúan. Acuérdense que hay muchas costumbres que el Señor las hizo a un lado, porque en el momento que se cumplió, cuando dijo consumado es, muchas de las costumbres, de lo que significaba en aquellos tiempos, quedó en la cruz. Pero los israelitas aún continúan en eso. Y bueno, les vuelvo a repetir, una cosa es que continúen, y otra cosa es que de verdad respeten desde aquellos tiempos. Y vamos a regresar a Mateo. Nada más quería que nos diéramos cuenta que, como les dije, que se considera como una ley mosaica desde Éxodo, que era en el versículo 16 nos explica bien: para hacer expiación por vuestras personas. Era una cuota o una cuota que tenían que dar para la sostención del tabernáculo. Y ahora pues ya no es el tabernáculo, ahora es el templo. Regresamos a Mateo 17 y nos quedamos en el 24, cuando le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, en el 25, él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo. Pedro respondió por su maestro con un monosílabo sí. Obsérvese que Cristo tomó este asunto del impuesto no con los que cobraban, sino con Pedro. Jesús se anticipó a Pedro al entrar a casa, porque aquí nos dice: cuando Pedro entró, significa que los que fueron a cobrar estaban fuera de casa. Jesús estaba dentro, Pedro estaba con ellos afuera de casa, porque dice, cuando entró, dice, y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo. Entonces Jesús se anticipó a Pedro al entrar a casa. Aquí menciona que lo ocurrido entre los cobradores del impuesto y Pedro fue fuera de casa. Jesús estaba dentro de casa. Y al entrar Pedro a casa, Jesús se anticipó mostrando su omnipresencia, como lo hizo con Natanael. ¿Recuerdan con Natanael cuando en Juan 1:48 le dijo: Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús, y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Hay dos cosas. Si Jesús se había dado cuenta que estas personas se acercaron, porque él dice que estaba adentro de casa, aquí no especifica si se dio cuenta. Hay dos. Lógico que cuando vienen
personas, cobradores, vienen a pedir lo del impuesto. Pero acuérdense que el atributo que tiene Dios es el mismo que tiene Jesús, porque es uno solo, es su omnipresencia. A Él no necesita estar presente para saber lo que algunos de ustedes están hablando. Él no necesita estar presente para escuchar lo que lo que yo estoy diciendo aquí, sino que su omnipresencia, cuando entró Pedro, él sabía, aunque les vuelvo a repetir, si él se dio cuenta o no se dio cuenta, sino que él presenta su atributo, que es su omnipresencia, así como cuando con Natanael: Señor, ¿y tú dónde me viste? ¿O cómo sabes que yo estaba debajo de la higuera? Al entrar Pedro en su casa, Jesús se anticipa ofreciéndole una ilustración de lo que hacían los reyes de la tierra, quienes exigen impuestos a sus súbditos, pero no a sus hijos, que es la siguiente parte, cuando dice: ¿qué te parece, Simón? Lo hacen pregunta: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los atributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Aplica una ilustración a sí mismo como hijo propio del rey. Jesús, al decirle esto a Pedro, está aplicando una ilustración a sí mismo, o sea, el mismo Jesús, como hijo propio del rey. ¿Y qué significado tiene esto? Que él estaba exento de no pagar impuestos. Si los reyes, le dice, si los reyes de aquí de la tierra, ¿a quién le cobran? A los extraños y no a sus hijos. Entonces, ¿cómo es que yo debo de pagar siendo el hijo del rey? Cuando le dice esto, le está dando una ilustración de él mismo, que siendo el hijo del rey no tenía por qué pagar impuestos. Y lo podemos comprobar como en Mateo 16:15, y él les dijo a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le estaba dando una ilustración: bueno, si yo soy el Hijo del Rey en carne, porque acuérdense que es el mismo Dios, pero él cuando se hizo carne, se hizo persona. Si yo soy el hijo del rey, ¿cómo tengo que pagar impuestos? Es lo que estaba tratando de decirle una ilustración a Pedro. Mateo 14:3, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. En el 26, continuamos. Pedro le respondió de los extraños, cuando le hace la pregunta: ¿de quién cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: ¿luego los hijos están exentos? Es cuando les explicaba, les dio una ilustración. Bueno, si estos reyes de aquí de la tierra cobran impuestos de los extraños y no de los hijos, ¿acaso yo, siendo el hijo del rey, tengo que pagarlos? En Mateo 17:27 dice: sin embargo, para no ofenderles, y aquí la palabra ofenderles, que viene de una palabra griega, escandalizo,
pues suena familiar, ¿no? Como escándalo, un escándalo, para no ofenderles, que tiene un significado en el original, para no hacer tropezar, o para no incitar a pecar, o para que no vayan a la apostasía, o para no hacer caer, para no poner tropiezo. Jesús le dice, sin embargo, para no poner tropiezo, aquí, cuando Jesús nos muestra, dice, y sin embargo, para no poner tropiezo, Jesús obedecía. Nos mostró y obedecía las leyes. Pero dice, para no poner tropiezo, y recuerden que Jesús mismo decía, lo dijo en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y es lo que debemos de tener mucho cuidado, porque acuérdense que hacer tropezar a alguien por nuestra manera de comportarse. ¿Cuántos de aquí presentes no han escuchado que el cristianismo es pura hipocresía? ¿Cuántos no han escuchado que dicen, son puros hipócritas? Y déjeme decirle que cuando a mí alguien me dice, yo le doy la razón. Porque desafortunadamente muchos pueden ser piedra de tropiezo para el que viene a creer, por el comportamiento, por la manera de vivir. Pero Jesús lo dice bien claro, y aquel que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Y es lo que se vive en muchas congregaciones. Nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. Venimos, escuchamos el mensaje y se hace, a los días, a la semana, se hace todo lo contrario. Y es cierto que hay mucha hipocresía. Les digo porque yo lo he visto con mis ojos. No se puede negar, pero también hay verdaderos y genuinos. No todos los decía, no todos los que me digan Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Por eso les digo, Jesús mostró que siendo exento del pago del impuesto, dio una muestra al pagar ese pago de impuesto. En todas sus enseñanzas mostró Jesús que se cumpliera la ley. Lo dijo en Mateo 15:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y él siendo exento de ese pecado, mostró que debemos de cumplir. Y vamos a ver una enseñanza más que él dio para que se cumpliera, para que si tienes que pagar impuestos, págalos,
Vamos a ir a Mateo 22. Aquí, no, es unas hojas más adelante, vamos a ir a Mateo y veamos, como les decía yo, que en todas sus enseñanzas mostró que se cumpliera la ley. Mateo 22, versículo 15, del 15 al 22. Mateo 22, 15, vamos a ver una enseñanza. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. 16, y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito pagar los impuestos? El César era el imperio que reinaba en aquel tiempo, el imperio que estaban bajo el imperio romano. ¿Es lícito? Le dicen, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? En el 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, es lo que trataban de hacer. Vamos a ver si de verdad él dice: no, pues no lo paguen, no paguen esos impuestos. Dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Continuamos. Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. En el 20, entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? 21, le dijeron: del César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Agarren y paguen los impuestos, y a Dios denle lo que le pertenece, que es la gloria, la honra, el poder. Y sin pasar, que demos para la sostención del templo. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué tiene que ver el César con lo que es Dios? Paguen sus impuestos. ¿Se dan cuenta? Y le dice: da pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Se dan cuenta? Que en casi todas sus enseñanzas, más bien en todas sus enseñanzas, nos mostraba que debíamos de hacer, sin importar si era justo o no era justo. Pero déjenme decirles que también Jesús aborrece, desde que vino en carne, el abuso en la casa de Dios. Desde aquellos tiempos había abuso en el templo, en la casa de Dios, y esto está vigente. Y me doy el atrevimiento a decir que es más que en aquel tiempo. Y eso Jesús lo aborrece, porque también en el templo, en la casa de Dios, hay un abuso. Y yo creo que algunos de nosotros aquí presentes sabemos cómo en muchas congregaciones se abusa de una manera descarada, sin llevar a cabo lo que el Señor dijo, que es para la sostención del templo, sino que están haciendo un desastre. Se aprovechan, pero déjeme decirle que es por ignorancia de cada
persona. Yo le doy gracias a Dios que muchos de los aquí presentes salimos de un lugar de esos a tiempo. Yo invito a todos los que escuchen en línea que salgamos de esa ignorancia. Cuando veamos un abuso, salgan de ese lugar. Eso el Señor lo aborrece. Ese abuso que hay en las congregaciones, ese abuso que están haciendo con las personas, porque el Señor puso para sostener la congregación, no para sostener a personas abusadoras. Y me atrevo a decirle porque a mí me consta, yo lo he visto, y aquí algunos presentes yo creo que también lo han visto. Y vamos a ver, vamos a ir a Juan 2, vamos a ver cómo el Señor lo aborrece. Y les vuelvo a repetir, en aquel tiempo, desde aquel tiempo existe todo eso. Y ahora me atrevo a decir que es igual o todavía peor. Porque hay unos videos que luego salen, inclusive yo también lo vi en persona, y ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estén haciendo todo ese abuso? Pero les vuelvo a repetir, por ignorancia. Porque no se debe de cobrar por ningún servicio. ¿Acaso se tiene que cobrar? Hace un rato se mencionó que va a haber boda. Mi pregunta es, ¿se tiene que cobrar por llevar eso a cabo? Déjenme decirles que existen lugares donde te cobran porque tú vayas y te quieras casar en una congregación, siendo miembro de la congregación. Existe. ¿Y dónde está? ¿De dónde se debe de sostener? Sino de lo que cada uno de nosotros da. No tenemos por qué pagar. Vamos a leer Juan 2, del 13 al 16, y vamos a ver cómo el Señor aborrece toda ese abuso que hay. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. La palabra cambistas, del griego kermatistes, que tiene un significado de manejador de monedas, los que cambiaban las monedas, porque venían de diferentes lugares y ellos tomaban las monedas, las manejaban las monedas, las cambiaban, y si el valor de una moneda, vamos a dar un ejemplo de ahora, el valor de un billete, no una moneda, vamos a dar un ejemplo más claro, un billete de $5, iban a ese lugar y el valor era, para cambiarlo, 4, ellos lo agarraban como $1, abusaban. O sea, que iban con monedas, y estos cambistas, los que cambiaban las monedas, daban un valor menos a lo que equivalía a esa moneda. Entonces dice, a los cambistas ahí sentados, en el 15, y haciendo una suerte de cuerdas, se me pasaba algo, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Acuérdense que en aquel tiempo se presentaba un animal para llevarlo como ofrenda de sacrificio. Entonces, si tú venías de lejos y no llevabas alguna de estas de ovejas, de bueyes, ahí había vendedores, y como ya estabas en el lugar y no los llevabas, el precio o se multiplicaba o se hacía 3 veces más del precio normal. Entonces dice 14, y halló en el templo los que vendían los bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban las monedas, los cambistas ahí sentados. El 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos
y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y les vuelvo a repetir, ¿acaso no en muchas congregaciones se está llevando este mismo abuso? Tal vez no te venden, pero no te piden para que todo. Vamos a pasarla para que des su ofrenda, o que quieres casarte, cobrar, o que si va a haber un servicio, un estudio, cobrar. O sea, para todo quieren y piden, y eso el Señor lo aborrece. Allá de aquellos, yo les vuelvo a repetir, los que ven en línea, el templo se sostiene. En aquel tiempo era del impuesto, ahora es de lo que nosotros, cada uno de los que venimos, de lo que cada uno de venimos, se junta para la sostención. Vamos a regresar a terminar en lo último de Mateo 17:27. Vamos a regresar. Les repito, el Señor aborrece todo eso que se hace en las congregaciones, y no solo en aquel tiempo, sino ahora, y me atrevo a decir que tal vez es más que aquel tiempo. Mateo 17:27 dice: sin embargo, para no ofenderles, dice, ve al mar, para no hacerlos caer a aquellos que tal vez estaban tratando, a ver, este hijo del carpintero, ¿de verdad es el Hijo de Dios? ¿Es el que viene, el Mesías, el que viene a rescatar? Dice, para no hacer caerlo, para no ofender, para no hacer tropiezo, dice, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero era el valor del pago del impuesto de Jesús y de Pedro. ¿Por qué esa moneda en la boca del pez? Uno, ¿por qué Pedro fue a tirar el anzuelo? Acuérdense que Pedro era pescador. Pedro fue pescador, y si se dan cuenta en varias cosas de aquí de la Escritura, el Señor lo mandaba a tirar la red, y fue pescador. Y ahora, ¿por qué la moneda en el pez, en la boca del pez? Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue, o fue hecho. O sea, todo lo creó. ¿Acaso no podía poner la moneda en la boca de un pez? Si Él creó todo. En Ageo 2:8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él es el dueño de todo el universo. ¿Por qué? Porque para Él no es nada imposible. Si el pez se tragó, imagínense estar en tres días en el vientre de un pez y no morirse. Lo que Él dice se hace. Ahora terminamos más bien muchas personas de las cuales se ha sido abusada en diferentes congregaciones, hemos caído a un extremo también de que porque en algunos lugares
descubrieron ese abuso, creen que en todos lugares va a ser igual. Déjenme decirles que yo, en el momento que me decidí, a través de varios días de oración, porque cuando me convertí después de un año empecé a darme cuenta de muchas cosas que no estaban en las Escrituras. Y Toño me había invitado a escuchar algunas enseñanzas. Y en el momento que yo abrí los ojos por completo, yo me decidí, más bien después de la oración decidí unirme a Casa de Oración, porque veo que son más apegados a las Escrituras. Hay fallas, somos seres humanos, hay fallas, pero les vuelvo a repetir, veo que están más apegados a las Escrituras. No solo Casa de Oración, hay varias, porque déjame decirte que no tan solo es Casa de Oración, hay congregaciones que de verdad se apegan a las Escrituras, pero hay muchísimas que yo repito la palabra que dice el pastor Olivares: lobos rapaces. Y cuidado, si estás en un lugar donde están siendo abusados, déjame decirte que huye de ese lugar. El Señor aborrece todo eso que se está haciendo. Si el Señor viniera y viera todo eso, entraría y les tirara todo. Pero no caigamos a un extremo. Si vemos que de verdad se están apegando a las Escrituras, hagamos lo que el Señor nos ha puesto. El templo se sostiene a través de lo que cada uno de nosotros contribuimos, aportamos. Vamos a terminar en 2 de Corintios 9. Segunda de Corintios 9, el versículo 5 en adelante. Segunda de Corintios 9, versículo 5. El apóstol Pablo le decía a los corintios: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. El 6, pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. El 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda
liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Así es que cuando demos para el sostén de nuestra congregación, vamos a darlo de una manera como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador de Él. Y una vez más, si le pagamos impuestos al gobierno, ¿por qué no sostener de donde nos alimentamos? Porque no es de nosotros, sino que es de Dios, y Él la puso. Pero recuerden que en cada congregación, en cada iglesia, en cada templo, hay gastos de sostención para que se mantenga. Si le pagamos al gobierno, ¿por qué no pagar? ¿Por qué no cooperar y no darlo con un corazón alegre? Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias hoy en este día, porque a pesar, Señor, de que hemos tenido un día con mucha nieve, y nos alegramos, Señor, aunque muchas veces no es agradable porque pasamos mucho tiempo ahí luchando para limpiar. Tú así lo decides, Señor. Tú eres el dueño, el creador de todo el universo. Y no hay ninguna naturaleza que se le llame madre, porque más bien tú eres el Padre. Tú eres el Padre, Señor, el creador de todo el universo. Tú lo hiciste todo perfecto. No hay ningún error, no hay ninguna falla en ti, Señor, porque si hubiera algún error, alguna falla, dejarías de ser ese Dios, el cual fue creador de todo el universo. Te damos gracias hoy en este día por habernos enseñado que a pesar de que no estemos de acuerdo en algunos impuestos que el gobierno aquí donde vivimos o de donde somos, muchas veces son impuestos injustos. Y así como tú, Señor, enfrentaste a estos cobradores a través de la conversación que hiciste con Pedro, más bien le estabas dando una enseñanza. Pero no solo era para Pedro, Señor, sino que era para que se escribiera en esto que tú dejaste. Te damos gracias, Señor, por lo que nos hablas y nos dices, que tú siendo el Rey, no tenías por qué dar este impuesto, pero nos muestras y nos seguirás mostrando que lo que tú dices se tiene que cumplir y lo tenemos que hacer.
Gracias, Señor, porque en cada milagro que tú realizaste era para enseñarnos y darnos algún mensaje. Tú hiciste muchos milagros y lo sigues haciendo. Y creemos, Señor, que tú hiciste milagros y lo seguirás haciendo. Da sanidad en aquellos días. Resucitaste personas que ya estaban muertas, así como Lázaro. Le diste esa misión a los apóstoles y aún está vigente, porque seguirá vigente, de que habrá milagros, sanarán y sanaremos enfermos. Y lo creemos, Señor, porque cuando a ti te place dar sanidad, tú la das. Por eso nosotros no ponemos específicamente algún día, alguna fecha para que tú sanes, porque ¿quién es el hombre para darte instrucciones a ti? Sino más bien tú, Señor, eres el que decides, porque eres la máxima autoridad. Y cierto, creemos que da sanidad, pero también, Señor, sabemos y entendemos que cada sanidad es temporal, porque de alguna manera este cuerpo, Señor, dejará de existir algún día. Y si hoy tu pueblo, Señor, viene con alguna enfermedad física, tú mismo, Señor, dijiste que los milagros seguirían a tu palabra. Por eso, Señor, si tu perfecta voluntad es dar sanidad a alguno aquí presente, porque tú lo sabes, Señor, no necesitamos decirte quién es, sino que tú sabes, tú conoces, porque ese es un atributo que solo a ti te pertenece. ¿Conoces a alguno o alguna persona aquí enfermo que trae alguna enfermedad física? Te pedimos, Señor, que si es tu voluntad, des esa sanidad. Gracias por mostrarnos que tú, Señor, que tú siendo el creador de todo el universo, el dueño de todo, veniste a mostrar que debemos de cumplir y hacer lo que tú has dicho. Tú mismo lo hiciste, Señor. Gracias por tus misericordias y gracias por habernos hablado a cada uno de nosotros. Digno eres de recibir toda la gloria y toda la honra. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, buenas tardes y recuerden, nos vemos para la próxima. Gracias por su presencia. Dios los bendiga.